Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean domingo como cada bienvenido a una nueva edición de Historias Innecesarias. Hoy viajamos al pasado nuevamente y nos metemos en ese mundo que ya es casi un universo cinematográfico en estos videos que son los 90 en Argentina. Una época donde la política empezó a mezclarse con la farándula y todos querían ser VIP, todos querían ser tapa de revista y todos querían ir a los mejores boliches. Y hubo un crimen que sacudió a todo el rubro de las salidas nocturnas. El crimen de Poli Armentano. Empecemos. Año 1994. Plenos 90 en Argentina. Leopoldo Poli Armentano, conocido como el Rey de la Noche, era el dueño de uno de los boliches más famosos, conocidos y exclusivos de la ciudad de Buenos Aires, El Cielo. Era tan exclusivo que a su sector VIP iban a divertirse las personalidades más famosas de la época, como así también políticos muy importantes, ya sea Menem, su hijo, Macri, Maradona o las modelos más famosas del momento. Si en los 90 tenías acceso al Cielo, significaba que eras una persona importante, de relevancia, te daba cierta imagen e identidad. Poli era muy querido por su círculo íntimo de amistades, pero no a todos les caía bien. Para esa época él tenía un plan, comprar y unir varios boliches. De esa manera iba a pasar a ser dueño de los boliches más importantes del país. Una idea bastante ambiciosa, pero no imposible. Estoy tratando de agrandarme con una opción nueva, dar paso a pasito, porque a mí nunca nadie me regaló nada. Va a ser una explosión muy grande, creo, en la noche de Buenos Aires cuando lo dé a conocer. Creo que no falta mucho. Creo que va a ser antes y después de esto. La noche de Buenos Aires, o voy a intentarlo con todo lo que pueda. Entró a variar un poco la noche, entró en otro cambio más la noche, ¿no? Creo que a la noche la está matando mucho algo coyuntural, que es de pronto el momento que se está viviendo, que sale el empresario o el grupo de empresarios que están a la búsqueda del buen negocio y del buen tema como para meterse. El 19 de abril, Poli estaba cenando con Ramón Hernández, que era el secretario del presidente Carlos Menem, y con Guillermo Coppola, conocido por ser el manager de Diego Armando Maradona. Comían en el restaurante El Mirasol. Según algunos testigos, los tres estaban discutiendo acaloradamente. Pasada la medianoche, se despidieron y cada uno fue a su casa. Alrededor de las 4:30 de la mañana, Armentano estacionó su auto, bajó y comenzó a caminar hacia la puerta del edificio donde vivía, hasta que alguien se acercó a él, lo llamó por su nombre y le disparó en la cabeza. Según las pericias, Poli estuvo aproximadamente 1 hora sin capacidad de razonamiento, intentando abrir la puerta de su edificio para subir a su departamento. Incluso, una persona declaró que lo vio intentando entrar y pensó que era un simple borracho. Cuando amaneció, el portero lo encontró, herido, aún intentando abrir la puerta. Sí, con un balazo en la cabeza, Armentano seguía con vida. El encargado le abrió la puerta y Poli, por su cuenta, subió 5 pisos corriendo y trepando por la escalera hasta su departamento. Más adelante, los peritos confirmaron que el balazo ya le había anulado el cerebro. En otras palabras, todas esas acciones de Armentano eran instintivas. Estaba algo así como en piloto automático. El juez, Francisco Trovato, se enteró del ataque recién 7 horas después de que el primer patrullero haya llegado a la escena del crimen. Y ya vamos a hablar de ese juez más adelante. Armentano fue trasladado a un hospital. Ustedes entonces estuvieron juntos hasta alrededor de las 4 de la mañana y él se dirige a su domicilio. Sí, se dirige a su domicilio después de dejar el auto en las cocheras del Automóvil Club, donde habitualmente lo guarda. Tiene un trayecto de 100 y pico de metros hasta su casa y 50 metros antes de llegar se produce este atentado, donde le pegan un balazo en un parietal y bueno, tiene la bala alojada ahí, le están haciendo un estudio que va a determinar si existe o no intervención. ¿Dónde exactamente? ¿En qué lugar? Por acá, aparentemente dicen, atrás de la 100. La tiene alojada adentro, de bajo calibre y bueno, él está inconsciente, en un estado de coma 2. ¿Quién pudo haberlo herido? ¿Delincuentes comunes? ¿Una venganza personal? ¿Qué pensás? Hoy tiene que ser un robo porque otra cosa no se me ocurre. O siendo propietario, porque era la cabeza, es la cabeza de Trump, es la cabeza del Cielo, pero... Su estado es delicado, ¿no? Realmente es muy delicado. Es delicado, esperemos que con la ayuda del Señor, que la fuerza y la energía que pongamos nosotros salga adelante. Pero falleció después de 2 días de agonía.
que en la tarde de hoy falleció el empresario Leopoldo Poli Armentano. Este es el informe. El cuerpo del empresario Leopoldo Armentano fue retirado del Hospital Fernández alrededor de las 7:30 de la tarde por sus familiares y su amigo Guillermo Coppola. Y ahí apareció algo a lo que ya estamos tan acostumbrados en nuestra historia: el mal manejo judicial y las 1001 hipótesis. La primera declaración de la policía fue que el asesinato fue un trabajo realizado por un profesional, ya que no había testigos y ni siquiera habían dejado huellas. Por otro lado, la primera hipótesis en ser descartada fue la de que todo fue un asalto que se fue de las manos, ya que a Poli no le robaron nada, ni su billetera ni su celular. Una persona excelentísima. Después de mi padre, lo único que yo tenía, lo único. Yo hace un año aproximadamente que yo ya no tenía más nada que ver, salí 1 año y medio, pero a pesar de que rompimos, me quedé sola en la vida. Lo único que tengo es a mi padre. ¿Tienes alguna idea de por qué todo esto, si fue alguna venganza? Se habla de muchas cosas. Lo único que te puedo decir es que era un hombre muy envidiado. Lo odiaba mucha gente, pero no sabría decirte por qué pasó esto. Todo lo que se pudo hacer se hizo, ¿no es cierto? Ya cuando entró en un estado bastante complicado y bueno. ¿Algún dice de por qué pasó esto? No, sí, pasó. El señor, yo creo que para mí vale eso, ¿no? Y ahora vamos a ver en detalle las hipótesis que más fuerza tomaron. Pero tenés que saber algo, son solo eso, hipótesis y teorías. La única certeza en todo este caso es que fue asquerosamente manipulado, tanto de forma judicial como política, porque sin lugar a dudas, atrás de este caso había o hay algo mucho más grande. Entre que le dispararon a Poli y el juez Trovato se enteró, como dije anteriormente, pasaron unas 7 horas. En ese lapso, mucha gente entró y salió del departamento para llevarse cosas. El encargado del edificio declaró que una de las personas que entró y salió del departamento fue justamente Guillermo Coppola. Y detalle no menor, cuando se fue, salió con un maletín que no tenía cuando ingresó. Eso dio pie a una hipótesis, que Armentano tenía una deuda con Coppola y que al no poder saldarla, Coppola lo mandó a matar. Bueno, es decir, la declaración del señor Coppola forma parte de un plexo probatorio que venimos programando desde el inicio de esta pesquisa. Vamos a continuar con el orden natural, sin perjuicio de que vamos a hacer algunas diligencias que sí resultan de los dichos o resultan convenientes a partir de los dichos de Coppola. Sin embargo, en varias entrevistas, la hermana de Armentano dijo que esa deuda no era tan importante como se decía en los medios y que al menos ella descartaba esa hipótesis por completo. Sin embargo, esa teoría transformó a Coppola en el principal sospechoso de este crimen. He dicho al doctor Trovato las veces que él me ha citado, a pesar de haberme imputado, todo lo que yo sabía. Él descartó por ahí algunas de mis hipótesis con alguna sonrisa, por ahí, como yo era el imputado para él, era yo el imputado, entonces cuando yo le manifestaba algo, él lo tomaba como una descarga por ahí. ¿Totalmente que hayan estado esa mañana alrededor de las 9 en el departamento? Rotundamente, aparte a la hora que manifiesta el señor Vizcarra, yo todavía no había salido de mi domicilio. Y hay muchísima gente que lo ha comprobado. De ahí fui al Fernández y en el Fernández me quedé con un grupo de ustedes importante de periodistas que había y con un grupo más importante de allegados. ¿Qué aporta esto como prueba? No, yo no tengo que aportar ninguna prueba. Yo ya hice mi testimonio, vengo como querellante. El que hoy tiene que demostrar que yo estuve es el señor Vizcarra. O aquellos que lo han asesorado, decirle qué es lo que tiene que decir. Otra hipótesis que tomó fuerza fue que Poli tenía un amorío con su lemita Menem, y que por eso Carlitos Menem Jr. había contratado a un sicario para matarlo, pero también la hermana de Armentano negó que esa relación exista. Mientras todas esas hipótesis se trataban, el caso iba y venía, se detenían y se liberaban a supuestos sospechosos que no eran más que simples perejiles, es decir, gente que no tuvo nada que ver con un delito, pero que, después de extorsionarla, manipularla o maltratarla, ya sea psicológica o físicamente, admiten ser culpables. Por ejemplo, Carlos Colosco, que estaba detenido en el penal de Olmos y declaró en el expediente que Coppola mandó a matar a Armentano y que el asesino era otro detenido, Diego Corso. Pero solo fue eso, una declaración posiblemente infundada, ya que no había ni una sola evidencia o indicio que sostenga esas palabras. Otra hipótesis que surgió fue que Armentano le debía plata a Daniel Bellini, el dueño de otro boliche exclusivo llamado Pinar de Rocha. Supuestamente Poli le debía unos $300.000, pero esto jamás se comprobó. Dato no menor, 14 años después, Bellini fue detenido por matar a Morena Pearson, la madre de su hija.
Otra hipótesis, que fue un crimen pasional, ya que Armentano tenía varias amantes. Pero sin dudas, la teoría que más fuerza tomó fue que a Poli lo mataron por negarse a vender drogas en sus boliches. Y para esta hipótesis volvemos a aquella cena de la que hablé al principio. El personal del restaurante dijo que, por lo que ellos podían notar, Armentano se estaba negando a las propuestas de Coppola y Hernández. Según esta teoría, Armentano tenía que pedirle bastante dinero a Hernández, el secretario presidencial, y él, a cambio, le pidió que en sus boliches comience a distribuir drogas, muchas drogas, que, insisto, según esta hipótesis, ingresaron al país como parte de pago por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia, tema que ya mencioné en el video sobre el accidente o atentado de Carlos Menem Jr. Por otro lado, Coppola quería que en los boliches también se distribuya éxtasis, droga que en ese momento estaba muy de moda en Ibiza. Poli, que según sus familiares era un hombre sano y que ni siquiera tomaba mucho alcohol, se negó, pero con esa oferta ahora se había enterado que el gobierno estaba vinculado al tráfico de drogas y ya era mucha información para un hombre. Lo cierto es que esa hipótesis es tan posible como todas las otras. Lamentablemente, y como dije anteriormente, este caso fue horriblemente manipulado. Se plantaron pistas que no llevaban a ningún lado y había muchos intereses cruzados. Lo más loco de todo es que el único que nunca fue citado a declarar fue Ramón Hernández, siendo una de las últimas personas en ver con vida a Armentano junto a Coppola. Y otro dato de color, como dije anteriormente, el caso cayó en el juzgado de Trovato, donde, casualmente, había ingresado como empleada judicial la hija de Armando Agostanian, el presidente de la Casa de la Moneda y gran amigo y socio de Ramón Hernández. Por lo tanto, en caso de que la última hipótesis sea cierta, Hernández y hasta el mismísimo presidente tenían información al instante sobre el caso. Y ya que estamos con él, lo de Trovato fue bastante peculiar. Desde que se metió en este caso parecía estar más preocupado por figurar en los medios que por resolverlo. Hoy, el juez penal Francisco Trovato fue sancionado por la Cámara del Crimen, acusado de falta de decoro por posar en una revista de la farándula. La denuncia fue planteada por sus propios colegas. Otros jueces lo viven con preocupación. Dato no menor número 2, fue condenado en el 97 por recibir un vestidor, valuado en 19.000 pesos, como parte de una coima para cerrar un caso. El vestidor se lo dio a una constructora que estaba en juicio, ya que una nena de 5 años había caído en el agujero de un ascensor de un edificio de la misma firma. En 1997 fue destituido y se fue a Brasil, donde permaneció prófugo hasta abril del 98. Yo soy absolutamente ajeno a todas las antojadizas imputaciones que se formulan en mi contra. E incluso hay parodias sobre él y su ropero o vestidor. Hoy, antes que abran el placar, les quiero decir, hoy se conoció 6 años de prisión para el juez Trovato. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡El juez Trovato estaba ahí! Trovato no fue el único juez en tratar el caso de Armentano. Pasaron en total más de 20 jueces y todo se fue haciendo tan y tan confuso que quedó en la nada. Guillermo Coppola fue el único imputado como autor intelectual del crimen, pero tampoco pasó nada y la causa terminó prescribiendo en 2013. Si bien mucha gente insiste en que esa cena estuvo acompañada de una fuerte discusión, Coppola lo niega. Se dice que se le ofrece esa noche a Poli o distribuir la droga o que venda su boliche. No existe nada más lejos. Esa noche él propone unificar los 3 boliches con una sola entrada, hacer un tren como el que tiene hoy Puerto Madero, ese tranvía, y esa idea se plantó armónicamente, no hubo ninguna discusión. Él se lo tiraba a Ramón Hernández, digamos, como para que lo ayude en el proyecto. Por ahí en el proyecto. El proyecto de la costanera, ¿era una manera de colocar la droga? Nunca lo escuché a Poli hablar, y nunca una propuesta. No lo hubiese permitido de alguno haberle hecho una propuesta de esa naturaleza, Poli no lo hubiese permitido. ¿Por qué? Porque las menores, a dealers menores de escasa cuantía, él los expulsaba a golpes. La madre de Poli, que siempre reclamó justicia, falleció en 2004. Al día de hoy lo único que se sabe es que a Armentano lo mandaron a matar. Su crimen fue uno de los primeros perpetuados por sicarios en el país y desde ahí fueron en ascenso. La posibilidad de que la causa se reabra y se investigue sigue vigente, pero es poco posible, ya que el caso fue tan manipulado que al día de hoy hay más dudas que certezas. El caso de Armentano es una pieza más en el enorme rompecabezas de corrupción y narcotráfico que fue la Argentina de los 90, una de las épocas más turbias estando en democracia y decorada con los mejores lujos.
La mayor ambición de Poli Armentano era convertirse en el protagonista absoluto de la noche y codearse con las personas más ricas y famosas de la farándula. Su discoteca, El Cielo, llegó a convertirse en la vidriera perfecta donde mostrarse y hasta él solía decir que ese era su verdadero hogar. A pesar de lo que muchos creían, en el momento de su asesinato, Poli Armentano no había logrado hacer una gran fortuna. Al contrario, el departamento en el que vivía era alquilado, el automóvil que manejaba pertenecía a la empresa y además en su billetera llevaba solamente 20 pesos. Su don era aparentar justamente tener más de lo que tenía y convencer a los ricos para que invirtieran en sus discotecas. El rey de la noche. Quería ser el personaje del año, quería salir en la tapa de Gente y lo logró, salió, llegó. Uno no sabe a qué costo, lo sabe ahora a qué costo. Espero que les haya gustado esta nueva edición de Historias Innecesarias. El caso de Poli Armentano es uno más de la larga lista de crímenes sin resolver que hay en nuestra historia. Nos reencontramos en el próximo video, por supuesto que sí, y los invito a suscribirse, darle like, comentar algo, activar la campanita y etcétera, etcétera, etcétera. Hasta luego.